Y no lo podemos hacer ni en esta casa, ni en la casa de mi mamá, ni Se va a machucar otra vez. Venga esa pizza. Ay, casi se machuca. ¿Sí ven? Pues marón.
Bien, en resumen de lo que estábamos tratando ahorita, uno nunca se va a poder escudar en que, a mí no me exigieron, no, a nosotros la interventoría no exigió, o los contratistas, no, el interventor no exigió nada. Todos tenemos la misma responsabilidad y tenemos que saber qué es lo que nos toca. Por tanto, igual hay que cumplir, ¿sí? Supongamos que llega después una revisión de cualquier ente de control, algunos ingenieros civiles que trabajen en Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, cualquiera de esas vainas, cualquiera de las CIAs de los entes de control. Y llegan a verificar allí y se dan cuenta no solo que el contratista, sino que también la parte de la interventoría la embarraron, pues todos llevan del bulto. Pero cuando estén, digamos, determinando los hallazgos, es decir, qué problemas se presentaron allí, obligatoriamente estarán revisando, bueno, ¿y el contratista qué pasó acá? Mira, pero el interventor sí le exigió, aquí están los documentos donde él le mandó los oficios. O sea que la interventoría en este momento sí cumplió, pero este no. Entonces, con todo el peso de la ley sobre el contratista. Ahora el caso contrario, bueno, ¿cuál es el problema de que estos no le paguen o qué es lo que están buscando ahí de raro con los de la interventoría? Si esto están evidenciando, sacando cálculos, más o menos se puede notar según lo que era, digamos, la topografía, según los registros fotográficos, según las cantidades de obra que estaban haciendo las cosas correctas. Mira, pero aquí dice sí, efectivamente, por lo menos en la bitácora, el interventor nunca fue. No aparece por ningún lado ninguna firma en la bitácora. O sea que los de la interventoría fueron los malos. Entonces vamos a revisar en forma la interventoría. Eso puede pasar comúnmente en nuestros proyectos. Continuamos entonces. También todo lo que tiene que ver con manejo de personal, ¿sí? Faltas de capacitación, falta de supervisión, falta de estímulos, ¿sí? Mala conducta o bajo rendimiento. Ojo, ¿ustedes qué creen que puede ser un estímulo para un trabajador de la construcción de nosotros? ¿Cómo pueden estimular o cómo se puede estimular en forma a un trabajador? Monetariamente, profe. Normalmente, sí, ese es el, digamos, el mejor de los casos, algún bono, sí, algo extra de lo que obviamente se están ganando por su sueldo, puede ser. Ojo, eso lo podemos hacer cuando nosotros seamos los contratistas, dueños del proyecto y podamos destinar a un dinero como para eso. Pero el residente de obra no puede empezar digamos, a prometer cosas que no son de su resorte, es decir, no están dentro de su rol o capacidad. Es decir, estaría extralimitando su poder dentro del proyecto, ¿sí? Extralimitación de poderes en ese caso. Entonces, el residente de obra no puede hacer digamos, una referencia a una bonificación económica sin tener el respaldo, obviamente, del contratista. Entonces, si es así, bueno, perfectamente ellos les pueden transmitir la idea a los trabajadores. Ojo, si logramos acabar para tal día, ustedes si continúan con su buen rendimiento, ahí tendrán algún extra en materia de dinero en el día del sueldo. Entonces, la gente se anima a trabajar, ¿sí? Otra cosa, pues adicionalmente también, el estarles diciendo qué buen trabajo estamos haciendo. Estuvimos analizando el cronograma de actividades y vamos súper bien respecto de todas las actividades y en general respecto del proyecto. O sea que vamos, hasta el momento estamos desarrollándonos muy bien. De pronto, si podemos terminar un poquito antes, pues mucho mejor. Y ojo, parece, y esto también hace parte de los estímulos, parece que el jefe, el contratista, el ingeniero, la ingeniera, el consorcio, ellos como que están en este momento también participando de otra licitación u otras licitaciones. Y hay una como que tiene mucha, mucha fe de que se la van a ganar. O sea que nosotros terminamos rápido aquí y podemos continuar con trabajo allá y ese trabajo es de otros 4 meses, otros 5 meses.
a todo el mundo, ojo, y sin necesidad de decirles de que van a ganar más o que van a recibir más dinero del normal, pero por lo menos esa esperanza de que van a continuar con una estabilidad económica porque van a tener trabajo continuo, a la gente también la motiva mucho, ¿sí? Ustedes mismos, todo el mundo se motiva con eso. Entonces, eso también puede ocurrir. Entonces, ojalá también tengan ese tipo de acciones cuando estén en obras, ¿sí? Profe, también Sí. como un pequeño estímulo como de que uno como residente podría mandarse la gaseosa, los panes, así como para animar a la gente. A ver, normalmente sí, sí, claro. De vez en cuando, eso tampoco es que sea todo el tiempo que pueda hacer, pero de vez en cuando uno puede estar desarrollando ese tipo de acciones también, ¿sí? No, que llegó el de los tintos, la de los tintos. Pues casi todos ven tinto, entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? Ya eso ya está pago, vayan y tomen tinto, ahí un descansito mientras continuamos la hora, y la gente se siente bien, ¿sí? Cualquier pancito, cualquier cosa de esas, de vez en cuando se puede. Ojo, para eso obviamente hay que también tener el respaldo económico de eso, ¿sí? No tomarse atribuciones respecto de eso. Si nosotros como residentes de obra, de pronto también vamos a tener manejo de algo que se denomina caja menor. ¿Qué es una caja menor? Un dinero pequeñito para ciertas cosas digamos, de manejo rápido. No, que faltó el codito, que faltó la T, que faltó no sé qué, algo rapidito. No, que quedó faltando 2 discos de corte para lo que tiene que ver con el acero. Vaya y cómprelo rápido. Entonces, ese dinerito normalmente en las obras se mantiene. Pero, por ejemplo, para poder desarrollarlo en eso, pues ustedes siempre, dentro del orden jerárquico, tendrán que consultarle a sus jefes si pueden tomar un dinero para eso. Si les dicen que sí, bueno, normalmente uno lo hace. Ojo, también lo que son los chats de WhatsApp son muy, muy buenos en ese sentido, porque si uno lo deja escrito, sí, no todo que sea puro verbal, mucho mejor porque pues, bueno, cualquier cosa, no, pues es que sacamos dinero para pagar al día, estaban tantos trabajadores y todos comieron pan con queso. Bueno, ok, ya se sabe, pero tampoco de llegar a decir, no, pero es que yo consulté y el director de obra me dijo que sí, que lo podía hacer. Entonces el contratista dice, no, pero ¿cómo así? Y de pronto el otro, no, yo no le dije nada. No, sí, mira, aquí está. Entonces también tienen ese tipo de respaldos en algún momento, ¿sí? Recuerden que aunque hacemos referencia a que en algún momento vamos a ser los dueños del proyecto, los contratistas, específicamente también es cómo nos toca manejarnos siendo solamente cumpliendo digamos, el rol de residentes de obra. Tenemos también cantidad insuficiente o excesiva. Ya hablamos hace rato respecto de ese problemita de la gente, ¿sí? Normalmente con el cronograma nosotros también vamos, ojalá se los enseñen, a determinar lo que es un histograma de recursos. Si está manejando cualquiera de esos mega software de programación de obras en algún momento, ahí también lo pueden sacar. Y un histograma de recursos no es más que un grafiquito de barras verticales donde pueden determinar en qué momentos van a tener más o menos, digamos, mano de obra, según las actividades que estén desarrollando. Siendo así, ustedes deben también saber para qué tipo de obras o qué tipo de actividades se requerirá más personal de pronto el que se tiene contratado y tal vez sea solamente por ciertas jornadas. Entonces, prácticamente obra labor o a destajo, es decir, solamente se contratan por un día, que se puede hacer perfectamente. Habrán actividades en construcción que nosotros podamos hacer eso o donde nos toque hacer algo como eso que les estoy diciendo, que de pronto tenemos todo el mundo organizado, todas las cuadrillas que estaban en las actividades y de pronto hay alguna actividad donde necesitamos solo por un corto tiempo algún personal adicional, pero pues no necesitamos de que permanezca el resto del tiempo en el proyecto. ¿Habrá alguna actividad o alguna cuestión en alguna obra donde
pueda presentarse una situación como la que les describo. Profe, no sé si el momento, digamos, que quiera uno terminar una placa, que para terminarla toda igualmente, digamos, que sea de gran dimensión y se sabe que el concreto, pues, toca terminarla sí o sí toda cuando se inicia, pues, es lo recomendado, ¿no? Sí. Y digamos, el personal que está, pues, que no le alcance el rendimiento, pues creo que se vería la posibilidad de contratar 2 o una persona por el día, ¿no? Sí, correcto. De hecho, es digamos, el típico caso donde ocurre eso. Normalmente cuando vamos a hacer fundidas, sí, grandes fundidas, normalmente en lo que son placas, se contrata un personal adicional, tal vez para transportar. Normalmente eso ocurre cuando se está, digamos, fundiendo en obra, es decir, se está realizando la mezcla de concreto en obra. Pero cuando se trae digamos, de alguna empresa concretera, es decir, que traigan concreto premezclado, pues primero no se necesita tanto personal. Y segundo, ellos casi siempre tienen dentro de sus costos la gente que maneja precisamente sus herramientas respecto de eso. Obviamente que habrán los demás que pertenecen siempre a la obra, también verificando allí los del refuerzo, los de las instalaciones, los típicos oficiales o maestros de pronto corroborando algún vibrado o alguna cuestión que tengan que hacer ahí respecto de pronto aligeramientos o demás. En esos casos, pues normalmente no, pero cuando son fundidas típicas de cajas de 1 o 2 pisos, que no es que se traiga todo el tiempo ese tipo de condiciones de concreto premezclado, normalmente uno contrata para esas actividades adicional solamente por ese día un personal de más. Entonces, normalmente no necesita que sea personal especializado en construcción, es decir, oficiales, sino ayudantes que ayuden a transportar precisamente lo que es el material al sitio de fundición. Ahora bien, también puede presentarse el caso que incluso siendo premezclado, el tipo de acceso no da como para que llegue ni siquiera alguna bomba, el típico elefante, ¿sí? Que bombea el concreto hasta ciertos sitios y ciertas alturas. Puede ser que no, por allá no se consiga o sea muy complicado. Bueno, pues llegar hasta cierto punto y ustedes tendrán que tener en cuenta todo el acarreo que se genera precisamente para donde se va a fundir. Entonces, muy seguramente para eso también podrían estar contratando, por lo menos por ese día, un personal adicional para garantizar eso, ¿sí? Los tiempos de vaciado del concreto. También lo que tiene que ver con aprovechar a personal bien capacitado. ¿Cuándo creen ustedes que nosotros no aprovechamos bien a nuestro personal de trabajadores de construcción? Por ejemplo, ¿en qué casos? De pronto cuando los ponemos a hacer actividades distintas a las que ellos pueden desarrollar mejor. O sea, intercambiamos personas en las actividades. Por ejemplo. Por ejemplo, en el amarre de acero. Si tengo personal que ya le rinde más haciendo el amarre del acero y lo mando a echar mezcla, pues ahí ya tengo problemas. Puede ser. El caso típico, o sea, como para que entiendan bien el concepto, entre los rangos que tenemos de trabajadores de construcción, ayudante, oficial y maestro, pues normalmente en las construcciones lo que siempre vamos a tener son ayudantes y oficiales. El oficial, pues sabe desarrollar todo, sabe medir, sabe enchapar, sabe fundir, sabe amarrar refuerzos, sabe aplomar, sabe pasar niveles, ¿sí? Lo básico. Sabe levantar muros, ¿sí? Sabe formaletear. Eso es en general lo que hace un oficial. El maestro lo que pasa es que ya ha tenido tanta experiencia haciendo eso que también adquirió, digamos, las capacidades como para dirigir personal. Y ha participado en muchos proyectos, entonces también le da cierto
estatus de experiencia. Eso es digamos, la diferencia entre esos. Pero entre un oficial y un ayudante, el ayudante puede que no sepa absolutamente nada de medir nada, absolutamente, ¿sí? Nada. O sea, prácticamente una persona que desconoce cualquier proceso mínimo, incluso de cualquier construcción. Si nosotros tenemos obras donde tenemos que realizar excavaciones, en las excavaciones, por ejemplo, nosotros normalmente lo que mandamos a realizar, digamos, esa excavación, ese apique, lo que sea que tengan que realizar allí, pues a puros ayudantes, ¿sí? El oficial o los oficiales que tengamos eran precisamente para generar tal vez el trazado, el replanteo y determinar dónde en planta iba a generarse la excavación. Pero poner a nosotros, a nuestros oficiales a realizar esas labores que no requieren absolutamente nada de conocimiento, pues ¿para qué los vamos a desgastar ahí? ¿Sí? O sea, ellos en las labores que nosotros podemos ir adelantando. Entonces, en esos casos, por ejemplo, ellos sí, bueno, pues mientras estamos haciendo excavaciones, vayan armando refuerzos y un oficial lo puede hacer. Pero no meter a los oficiales a generar específicamente, digamos, excavaciones. O si tenemos de pronto dentro de nuestros trabajadores en la obra, algunos trabajadores que son, digamos, especializados en algunas actividades, por ejemplo, enchapadores. Ponerlos enchapadores no, es que nos hace falta personal para pintura, y ponga el pinte, deje de hacer el enchape, pues obviamente que eso no es, ¿sí? Que en materia de que cada vez que sean especializados en un arte, pues se supone que es solamente para eso. Aunque lo otro, obviamente, que lo deben saber hacer muy seguramente, pero pues no van a tener el rendimiento porque no se la pasan desarrollando esas labores. Entonces, ahí sí viene, por ejemplo, lo que dice el caso Brian respecto de poner a alguien que ya sabía de pronto realizar una labor, ponerlo a realizar otra, ¿sí? Así como el mismo caso en lo que tenían que de pronto mirar en el taller, si tenían personal realizando lo que eran las habitaciones y tenían personal realizando lo que era baños, ojo, no es que ni los de las habitaciones no pudiesen realizar un baño, ni los del baño no pudiesen realizar una habitación. Obvio que sí, porque ese es su personal, oficiales y ayudantes, seguro que lo podían realizar. Pero si estos ya están encaminados a desarrollar esta actividad, para el siguiente generan mayor rendimiento. Y lo mismo estos, pero si yo lo estoy pasando de uno a otro, no se les va a mejorar el rendimiento. Entonces, cada vez que lleguen de nuevo a hacer una actividad que no es la que ya conocieron anteriormente, pues van a bajar el rendimiento. Prácticamente vuelven a iniciar de cero en lo que es la curva S de desarrollo de una construcción. Y de nuevo se los nombro, lo de la curva S simplemente es de que las actividades al principio de cualquier obra civil son muy lentas, ¿sí? Lo que son actividades preliminares y el inicio de la estructura y demás, porque hasta ahora se están adaptando y conociendo el proyecto. A medida que se va avanzando, más o menos se llega hasta el primer piso, supongamos que tiene placa, ok, ya se tiene, ya se llega hasta ahí, ha empezado a aumentar, pero de ahí en adelante es repetitivo los pisos, pues empieza a aumentar muchísimo el rendimiento porque ya saben qué tienen que hacer, ya saben dónde están las baterías sanitarias, ya saben muchas cosas del proyecto, ya lo tienen metido en la mente. Aumenta y llega a la parte de pronto de acabados. Y en la parte de acabados vuelve como a ponerse lento porque el desarrollo de las actividades de acabados precisamente no son de alto rendimiento. Por eso es que normalmente uno subcontrata ese tipo de actividades, porque como no son de alto rendimiento, pues nosotros nos podríamos ver perjudicados eventualmente en el manejo de carga prestacional en una nómina. Es decir, como hay que pagarles todo, salud, pensión, riesgos laborales, primas, vacaciones, cesantías, todo ese poco de vainas que usted aprende. Y si ya se sabe que no van a tener un rendimiento, digamos, óptimo, pues los vamos a tener ahí más tiempo. Entre más días pasen, entre más tiempo los tengamos, pues más hay que gastar. Entonces, para de pronto no llegar a caer en eso, pues
se subcontrata gente que solamente está especializada en eso, por tanto ellos aportan, digamos, alto rendimiento a esa parte. Entonces, de todos modos, esa parte de los acabados termina siendo así, es de bajo rendimiento. Entonces, es una curva S, esa es la curva S de desarrollo de los proyectos, sobre todo en materia de construcción. Lo que tiene que ver con la parte legal, reclamaciones, litigios por daño o propiedades colindantes, multas por incumplimiento de reglamentos y otros. Bueno, básicamente lo que tiene que ver con las licencias de construcción. Pues cuando ustedes van a iniciar un nuevo proyecto siempre tendrán que hacer el registro fotográfico de los colindantes, es decir, de los vecinos. Toda esa parte de pronto se las he nombrado en algún momento, de que cuando lleguen precisamente a la zona donde van a hacer el trabajo, tienen que revisar todos los de al lado. Primero, la licencia de construcción exige en algún momento que todos los colindantes, es decir, los vecinos, los que están pegados al sitio de nuestro nuevo proyecto, deben dar ese aval para poder construir, ¿sí? Que van a saber que se van a ver un poco afectados por el mismo desarrollo del proyecto, más polvo, más personal cercano a sus viviendas o demás, o a sus negocios. Y adicional de eso, de que el proyecto va a responder por cualquier cosa que les pase a sus viviendas, a sus residencias, a sus obras. ¿Por qué? Porque perfectamente ustedes pueden llegar y generar tremenda excavación para un edificio. Y supongamos, y estos casos son comunes allá en Pamplona, donde casi todas las casas son muy antiguas, incluso algunas todavía en Bareque. Y si usted hace tremenda excavación profunda para alguna edificación, muy seguramente va a generar problemas de particiones en los muros de los vecinos. Pues a usted le toca responder. Ahora bien, si usted no hace un registro fotográfico o un videíto respecto de esos vecinos, obviamente usted socializa que eso es para que cualquier cosa que les pase para que la empresa responda, pero realmente es al contrario, es para poder verificar qué tiene ya dañado y pues para que el proyecto no tenga que responder por eso, es decir, que no les tenga que hacer una casa nueva porque sí, ¿sí? Responderán por lo que precisamente acarree la nueva construcción. Pero entonces, ese tipo de registros, una vez más, toma bastante relevancia en ese problema. Entonces, también excederse de lo que son los límites de los linderos, es decir, esa área delimitada de un lote, cuando empiezan a meterse dentro del vecino, ¿sí? Sobre todo, esos problemas son comunes en la parte rural. Pues para todos esos casos, precisamente hay que estar también pendientes de todo eso. Saber qué tipo de permisos hay que realizar. Lo que tenga que ver con tala de árboles, obligatoriamente tienen que haber los permisos. Si no hay los permisos y se realiza, pues está, digamos, sometido a una posible multa. Pues todos tenemos responsabilidad sobre eso si estamos metidos en el proyecto. Y todos los problemas anteriores siempre van a repercutir en problemas de costos, aparte de los costos mismos del proyecto, ¿sí? Entonces, los técnicos y los administrativos, esos problemas que ya vimos, generan aumento de costos. Por ejemplo, lo que son las demoliciones innecesarias, desperdicios, pues, que no estuviesen, digamos, proyectados, las pérdidas, es decir, todo ese poco de robos que vimos, los errores o equivocaciones y gastos imprevistos, ¿sí? Todo eso de pronto estábamos cogiendo un plano y resulta que lo cogimos al revés y no nos dimos cuenta de que la viga tenía los refuerzos al contrario. Pues después de estar colocado antes, bueno, estuvimos de buenas y nos dimos cuenta antes de empezar a fundir que se podía, digamos, volver a cambiar. Pero todo eso es pérdida de tiempo, por lo tanto pérdida de dinero, por lo tanto retraso eventualmente del proyecto. Entonces, dentro de lo que son desperdicios, falta de pulcritud, orden y limpieza en el manejo de materiales y herramientas, es decir, más o menos todo también sigue entrelazado, en construcción todo está entrelazado. Sobre eso ya hemos hablado de pronto en otros apartes y efectivamente
el ubicar nuestros materiales y demás, pues tenemos que saber dónde los montamos, dónde los vamos a dejar, dónde nos benefician en algún momento en el desarrollo del proyecto, o si generamos tanto problemas para el mismo material como para de pronto otros materiales cercanos de los que vamos a utilizar. Cuestiones de daños, descuido en el almacenamiento de materiales, falta de cuidado al construir, maltrato de herramienta y equipo, falta de protección en obra terminada. Nosotros, esto que tiene que ver con maltrato de herramienta y equipo, lo que tiene que ver con herramientas específicamente en construcción, sobre todo si son eléctricas, primero deben ser de algo que se denomina trabajo pesado. Es decir, que tienen de verdad que tener buena potencia, buen material, ¿sí? No puede ser cualquier cosa porque seguro que a los primeros 20 minutos se va a estar fundiendo, ¿sí? Pero adicional de eso, por más de que sea maquinaria de tipo pesado o equipos de tipo pesado, por ejemplo, las pulidoras para los cortes de acero o para los cortes de pisos y demás, según sean los discos que le estén colocando, usted no puede tener trabajando toda esa maquinaria todo el santo día, ¿sí? Así diga equipo para trabajo pesado. Normalmente uno tiene que determinar que por ahí cada 20 minutos estar dándole cierto descanso a esa maquinaria o estarla reemplazando con otra para que no se desgaste tanto. Estar revisando también la cuestión de los insumos. Si es, por ejemplo, el tipo de pulidoras, eso normalmente tienen algo que se denominan los carbones y hay que estar pendientes de eso, teniéndolos a la mano para poder hacer los cambios cuando se requieran. En general, de pronto la cuestión de los enchufes, ¿sí? Las conexiones para los tomacorrientes, verificar de que todo eso esté bien, no generar de pronto empalmes excesivos, sino utilizar extensiones para poder generar la conexión eléctrica donde debe ser, ¿sí? Todo eso tienen que tenerlo en cuenta al momento de estar desarrollando sus trabajos. Faltas de protección de obra terminada, por ejemplo, típico cuando se están instalando pisos o se están instalando baños y demás en chapes. Justo apenas se está saliendo del sitio específico del proyecto, hay que mientras tanto poner alguna cinta mínimo o algo que impida el paso, porque si está fresco, pues cualquier persona puede recostar a un muro o simplemente pisar y seguro que va a generar el problema para ese tipo de obra. Entonces hay que también tener cuidado con eso. Extravíos o pérdidas, materiales, herramientas y equipos que desaparecen por falta de control o vigilancia, ya lo tratamos bien, es todo ese temita. Errores o equivocaciones, uy, esto sí es importantísimo. Errores en medidas, omisiones en cálculos de materiales, discrepancias en precios, pagos incorrectos. Todo eso son errores comunes que cometen los residentes de obra. Todos esos, casi, y algunos los he visto lastimosamente, que los cometen todos al mismo tiempo, todos. Errores en medida, es decir, no saben medir, ¿sí? No saben revisar para extraer la información y generar las memorias de cálculo. Omisiones en los cálculos de materiales, supongamos que era un área combinada para cualquier cosa y se les olvidó restar algún elemento, supongamos típico en lo que son los muros que tienen los vanos de puertas y ventanas, se les olvida restar algo de eso, o al contrario, le están agregando algo que ya tenían contabilizado por otro lado, ¿sí? Discrepancia en precios, de pronto lo que tiene que ver con el unitario decía que era tanto y que el proveedor de tal sitio del contratista decía que tenía que llegar con ese material y nosotros de la caja menor nos dio por ir a buscar material en otro lado y resulta que es otro precio. Si es otro precio, pues directamente el afectado va a ser el proyecto. Pagos incorrectos, todo lo que tiene que ver con las nóminas y cálculos de los que sean subcontratistas, ¿sí? Verificar qué días sí están, cómo está el rendimiento, qué
cuando estuvieron enfermos, todo eso nos toca a nosotros los residentes de obra. Y gastos imprevistos, aumento excesivo de precios, adquisición de materiales no previstos, reajustes en planos, indemnizaciones no consideradas, costos financieros no previstos. Ojo, esa parte de gastos imprevistos no necesariamente es que sean culpa del residente, pero el residente sí se tiene que dar cuenta, la residente, se tienen que dar cuenta de que eso puede ocurrir. Es decir, por eso es que ustedes apenas llegan a una obra o que les dicen que ya los van a contratar para trabajar en tal obra como residentes, ustedes que le pasen toda la información que haya, la parte contractual, precontractual, la parte de estudios y diseños y el presupuesto y el cronograma de actividades. Si no hay nada de eso, a nosotros nos toca ponernos a hacer cálculos de cantidades, sacar el cronograma y a partir de eso empezar a desarrollar todo este tipo de análisis y control, ¿sí? Todo esto dependiendo también, por ejemplo, reajustes en planos, pues si son reajustes que no son por errores precisamente de los mismos diseños, pero el residente no se dio cuenta, pues ahí sí puede tomar digamos, repercusiones sobre el residente. Pero si el residente es el que se da cuenta, precisamente ahí es donde está ayudando o salvando a que el proyecto de pronto no tenga problemas. Entonces ahí sí sería de pronto una justificada suspensión, no habría pérdidas en materia de tiempo y habría que solventar ese problema. ¿Quiénes? Los que diseñaron, no nosotros. ¿Sí? Ese tipo de análisis hay que hacerlo todo el tiempo, saber qué es lo que se va a desarrollar durante el proyecto. Ingeniero, ya guardó la sesión, ya se va a terminar esta. Ya la guardé. Les envío el nuevo link y precisamente terminamos con esa diapositiva, lo que tiene que ver con el tema para el primer corte y hablamos del parcial. Y hablamos otras cositas.